Es doctora en Filosofía y Letras, Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Antropología Social, experta en las áreas de Antropología y Cultura, Patrimonio, así como Antropología de las Ciudades. Es directora de Antropología de Cultura Urbana, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida con un caluroso aplauso de buenos días también. Hola, buenos días a todos y todas, todes. Ahora en Argentina estamos con el todes, así que bueno, nada, nos cuesta lo más grande usarlo. En primer lugar agradecer a los organizadores. Como ya dije recién, me encantó esto de tener este tipo de organización. Me parece que da como otro tipo de vínculos, además de estar acá arriba y que ustedes lo escuchen y que sea una especie de cosa más distante, ¿no? Me parece que está bueno eso de acercarnos, aproximarnos. Bueno, como dijeron, soy antropóloga, y eso, antropóloga social, encima ni siquiera arqueóloga, con lo cual esto me diferencia, digamos, de algunas otras cuestiones. Sin embargo, mi tesis doctoral fue sobre políticas de vivienda y trabajé en un programa de recuperación de conventillos en el barrio de La Boca, que son como las vecindades, donde trabajamos con rehabilitación y trabajé mucho con arquitectos ahí, y sigo trabajando con arquitectos, con lo cual tengo mucha relación y mucho vínculo en ese sentido. Sin embargo, en los últimos años me he dedicado bastante al patrimonio inmaterial. Yo siempre digo que el patrimonio inmaterial llegó para darnos trabajo a los antropólogos. Porque los arquitectos nos dejaban mucho entrar, entonces esto es chiste. De pronto vino el patrimonio inmaterial y dijeron, los antropólogos, aparecieron los antropólogos. Bueno, así que me han empezado a convocar más por el tema del patrimonio inmaterial, digamos, y bueno, nada, está bueno porque está todo por hacer además en ese tipo de campo, ¿no? Bueno, y lo otro es que me tocó, como decimos los argentinos, bailar con la más fea, porque la gestión participativa, pero lo digo también un poco en broma y como cosa interesante, es un tema la participación, la gestión participativa, digamos, bueno, nada, yo tuve mucha ilusión en algún momento con la participación hace muchos años y con los años he encontrado como más desafíos para pensar. Bueno, ¿no es así? Ahí está. Ahora que puso. Sí. Bueno, disléxica además. Bueno, empiezo por algo bastante complejo, pero que me parecía que no podía dejar de tener en cuenta, sobre todo porque, bueno, estamos en Latinoamérica, en Ecuador, en Cuenca, soy argentina, estoy rodeada por la problemática actual de Chile, Bolivia, podremos decir Brasil también, aunque es otra la cuestión, digamos. Entonces me pareció que pensar hoy, digamos, en los sujetos y no pensar en sociedades abstractas, sino en sujetos, es descentrar el patrimonio, es como pensar en descentrar el patrimonio en contextos sumamente complejos, ¿no? Es decir, los que todavía seguimos pensando, sobre todo los que hacemos en patrimonio inmaterial, pero también los otros, en escenarios de cohesión social, de solidaridad, digamos. Sin embargo, como vemos ahí, nos rodean las conmociones. En el texto que yo envié, empezaba por el árbol de las palabras, que tomé de Michel Agier, un antropólogo francés que trabaja con el tema del descentramiento y que me parece interesante la idea del árbol de las palabras, digamos, ¿no? Pero a eso le agregué las conmociones, digamos, que no están en el texto, las conmociones, digamos, de los mapuches decapitando monumentos, próceres, digamos, en Chile, hace muy pocas semanas, y la cuestión de la quema de la huipala en Bolivia, en el Alto, digamos, y la, digamos, asambleísta chola, digamos, paseña, diciendo, bueno, que no son un adorno, digamos, ¿no? Que son efectivamente sujetos políticos con poder. Y la pregunta que me hago a partir de eso, obviamente, es
digamos, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿qué podemos hacer con esas conmociones? ¿Hasta dónde el patrimonio, digamos, que tendió a alejarnos del mundo de la calle, a domesticarnos en cierta forma, entra ahora en la historia de los movimientos sociales o de los sujetos en estado de desobediencia, de insurgencia, obligando al patrimonio a salir a las calles, a pensar sobre los sujetos desde un lugar diferente? Sin embargo, todavía, digamos, en la lógica del patrimonio, sobre todo el patrimonio inmaterial, el árbol de las palabras puede ser una forma de centrarnos también de nuevas maneras habituales, naturales, de pensar, digamos, y habitar el patrimonio cultural. Puede, digamos, también situarnos en el ámbito de los sujetos que se expresan, se apropian de los espacios, toman decisiones sobre tiempos breves de su accionar, en contraste con los tiempos largos y amplios en los cuales trabajamos todos nosotros los que nos dedicamos al patrimonio. A diferencia entonces del árbol de las palabras, digamos, el patrimonio, aquí tenemos mucha gente alrededor o abajo del árbol de las palabras, el patrimonio cultural ha estado plagado de silencios en general, centrado más en omisiones y negaciones de los sujetos o sobre los sujetos y los colectivos sociales, extraídos incluso de sus herencias, de sus pasados, también incluso extraídos de su derecho de coexistir a veces con otros que tienen que ver con la contemporaneidad. Entonces, participar en el campo del patrimonio ha sido una tarea desigual, problemática, colonizada por unos pocos, legitimados además desde la autoridad patrimonial. Solo para mostrar cuáles han sido los objetivos de esta exposición, digamos, la idea fue pensar los procesos participativos, pensando no solo el patrimonio inmaterial, también el patrimonio material, aunque tuve que hacer una división en algún momento, si no me era complicado, considerando además que es necesario pensar cada vez más en esa participación comunitaria, si pensamos en la emergencia de otros patrimonios, pensando en este contexto qué lugar ocupan los sujetos y los colectivos sociales, digamos, que se sienten identificados o no con esos patrimonios, y retomé las preguntas, digamos, que me enviaron desde los organizadores o la organización de este evento, digamos, pensando hasta dónde el patrimonio cultural puede inspirar nuevos enfoques de participación o de gestión participativa, digamos, hasta dónde, digamos, y aparentemente el patrimonio ha omitido a las personas, pero al mismo tiempo ha requerido de la sociedad como lugar de resonancia, o sea, en el patrimonio sin resonancia, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, es factible que se promueva entonces como un espacio de participación comunitaria, o es que los procesos participativos solo son parte de nuevos recursos patrimoniales como aquellos vinculados al patrimonio inmaterial, o puede el patrimonio cultural incorporar desafíos y respuestas a estos en relación con enfoques diferenciados de la acción-gestión participativa. No sé si las voy a responder, yo siempre digo que tengo más preguntas que respuestas, y con los años peor, uno se vuelve mucho peor, me parece, con el tema de tener cada vez más interrogantes. En que estoy intentando, ¿lo puedo sacar? Es más fácil. Tengo el tic del docente universitario. Bueno, vamos a empezar entonces por habitar. Ok, estoy más libre ahora. Vamos a empezar por la cuestión de habitar el patrimonio, ¿no? Se hizo un problema de contemplación de usos sociales, ayer que cuando terminamos el grupo, el transepto, discutimos sobre los usos sociales. Bueno, volvemos a los usos sociales. Ahora entendés por qué estaba tan así eufórica con los usos sociales. Bueno, bien. Desentrañar los términos del habitar el patrimonio implica partir de la visión patrimonial que se fundó en relatos de desposesión, de desapropiación, silenciamiento y negación, como decía antes, de despojo, digamos, más vinculado a los lugares de la modernidad que otra cosa, ¿no? Habitar el patrimonio entonces supone en una primera instancia integrar el patrimonio a la sociedad actual y en segunda instancia ocuparlo. Pero ocuparlo no se traduce en apropiación social, no es lo mismo ocupar que apropiarse. A ocuparlo es más bien asimilarlo a la idea de reafectación del patrimonio, es decir, de reocuparlo, digamos, lo que implica no necesariamente cambiar la forma o la materialidad del patrimonio, pero sí a veces la función. Es evidente que en la idea de ocupación el sujeto a veces continúa ausente o al menos invisibilizado en términos de las decisiones patrimoniales.
Aun cuando el bien, sea una iglesia, un teatro, una casa histórica, continúe con sus funciones históricas y sociales, esa ocupación se constituye en esa ambivalente relación entre posesión-desposesión, pero también en relaciones e interacciones contradictorias entre lo que yo doy a llamar el lugar patrimonial, retomando un poco lo del lugar antropológico, digamos, y los sujetos implicados con estos lugares. Ahora, si uno sigue por este camino, es probable que nos quedemos en usuarios y espectadores, digamos, es decir, en asistentes, en usuarios, como decía antes, en propietarios de lugares que se patrimonializan, o bien en visitantes, turistas, que tienen derecho a la mirada, digamos, del sitio, y que en general poseen además el capital cultural y simbólico para tener derecho a esa mirada, como mismo los expertos, digamos, o sea, nosotros tenemos de alguna manera, como diríamos, un hábitus naturalizado que nos permite mirar de determinada manera y contemplar de determinada manera. Ahora, habitar el patrimonio entonces resuelve la problemática de habitar, digo, como noción, como campo, como concepto, resuelve la problemática de la omisión y negación de los sujetos que fue tan fuerte durante mucho tiempo. Alguna vez el antropólogo brasileño Antonio Arantes, que fue presidente del IFAM en Brasil, vino a Buenos Aires y se dedicó a coleccionar y a mostrarnos diapositivas de patrimonio material arquitectónico donde nunca había una persona, pero eso era en otra época, ¿no? Pero era interesante observar esas ausencias, digamos, ¿no? En parte resuelve, aunque solo en parte, digamos, ¿no? Es decir, porque obviamente integra esa relación entre el lugar y los sujetos que están implicados. Es decir, pero nos conduce hacia el habitar, pero no necesariamente hacia el estar habitado por el lugar, que es otra cosa, ¿no? Habitar que estar habitado por el lugar. Entonces, la simple relación entre lugar y usuario lleva desde hace tiempo, e incluso sobre todo los expertos, a involucrar la problemática de los usos sociales. Bueno, yo quería un poco ir amenizando el texto y lo que voy a plantear con algunos ejemplos para que veamos qué es lo que pasa con esto de los usos sociales en este caso y después con otras cuestiones que voy a plantear, ¿no? Si bien de los usos sociales también en las ciencias sociales se ha hablado desde hace tiempo, digamos, ya es a esta altura algo que ha venido fuertemente para justamente de alguna manera desantar el camino de la estrategia más conservacionista, más preservacionista y de alguna manera apuntar a salir o a superar el patrimonio en soledad, ¿no? El patrimonio en soledad, digo, en términos de un patrimonio puro, descontaminado, de todo lo que hacemos todos los días. Ayer les decía que yo soy habitante de un centro histórico, y cuando me pongo en habitante del centro histórico, en vecina soy una cosa, y cuando soy antropóloga y estudio estas cuestiones soy otra, pero yo contamino todo el tiempo ese ambiente y ese habitar, digamos, patrimonial, ¿no? Esta forma entonces de pensar y ejercer lo patrimonial ha supuesto perder de vista a veces que los usos sociales son problemáticos y no son homogéneos, que el campo, además de disputas materiales y simbólicas en torno del cual múltiples, diversos y desiguales intereses ligados a diferentes grupos sociales hacen de los patrimonios muchas posibilidades, digamos, ¿no? Ahora, esto es posible en determinados lugares y en otros no. Por ejemplo, digamos, ¿no? Es decir, estos son los conventillos que yo trabajé en mi tesis de doctorado y con los cuales después trabajé en un programa de recuperación. Esto es Caminito en La Boca, para los que conocen Buenos Aires probablemente han ido porque es muy turístico. Son conventillos rehabilitados, recualificados por el gobierno, con una negociación y consenso con los habitantes de esos conventillos que han negociado, digamos, irse o convertirse en museos vivientes para que la población o los turistas los acepten. Estos son los conventillos con los sectores populares. Hace ya algunos años se quiso, desde la arquitectura y desde la Comisión de Preservación de la ciudad, convertir esto en área de protección histórica. Sin embargo, nunca pudo serlo porque vive en sectores populares, digamos, ¿no? Es decir, los usos sociales no permitieron, a pesar de todo, digamos, trascender esta cuestión de que están habitados de determinada manera.
y están siendo habitados ellos mismos de determinada manera. Lo mismo sucedió con esa casa cuando en la crisis socioeconómica de 2002, y miren cuánto tiempo pasó y todavía estamos en crisis, nada, se fue ocupada esa casa que se suponía que era la más histórica del barrio, fue ocupada por un comedor popular, un movimiento social, y efectivamente rápidamente tuvieron que vaciarla porque se suponía que no podía haber ese uso. Los usos entonces no dan cuenta a veces de las relaciones y prácticas sociales que desarrollan los sujetos y a partir de las cuales se establecen sentidos de apropiación sobre los espacios y sitios valorizados. Y como les decía, aún resulta difícil entonces pensar el patrimonio como inspiración para la generación de modelos de participación social, cuando todavía coexisten con los lugares patrimoniales en los que se integran estos usos sociales, algunos sitios que han quedado en el pasado vaciados de población, desconectados, digamos, de la realidad social del presente y hacia el futuro. Puso otro ejemplo que es el caso de las estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba, en Argentina. Disculpen, los ejemplos son en general de Argentina, porque efectivamente es lo que más conozco. Y es interesante porque, digamos, quienes están en las estancias jesuíticas, que son patrimonio de la humanidad, digamos, constantemente nos convocan para que, esto fue hace poco, me convocaron, para ver cómo hacer para que las estancias conecten con la comunidad local. Y en realidad el problema está en que buena parte, digamos, de la discusión la plantean desde la identidad, no desde los procesos participativos, no de cómo implicar a la comunidad, no de cómo, digamos, de relacionar ese pasado tan lejano. Nadie se siente jesuita a esta altura, o jesuítico. Jesuita a lo mejor sí, pero jesuítico tal vez no, porque además quienes vivían en las estancias no era la comunidad que está en el presente en ese lugar. De hecho, en Colonia Parolla, que hay otra estancia, digamos, fundamentalmente se ha privilegiado la cuestión friulana, que es una identidad mucho más reciente, un pasado mucho más contemporáneo. Entonces ahí tenemos un problema de ausencia de comunidad, pero en cierta forma, digamos, el problema no parece ubicarse por parte de quienes están en las estancias en la gestión participativa, digamos, ni en el diagnóstico de por qué esa distancia. Se piensa particularmente, como decía antes, en cómo fortalecer o generar identidad. De allí que el habitar el patrimonio no es solo habitar en un contexto prestigioso, fundado y legitimado en el campo del patrimonio mundial, nacional o local, sino también sentirse estar habitado entre apropiaciones conflictivas ligadas a los lugares del patrimonio. Bien. A mí me parece que buena parte de la participación comunitaria nace y emerge cuando UNESCO decide en los años 90 empezar a hablar, en realidad había empezado antes, pero empieza a hablarse con más legitimidad del tema del patrimonio inmaterial. Cuando de alguna manera algunos expertos del patrimonio inmaterial dicen, bueno, no solo hay que implicar a las sociedades, sino que hay que implicar a determinados grupos sociales que no habían sido implicados en el campo del patrimonio histórico, artístico, etc. Ahí empieza el tema de, bueno, ya no tanto Europa, más África, más India o Asia, más América Latina, pero claro, el centro de atención estuvo puesto obviamente en algunos grupos sociales, no en todos, digamos, y la cuestión no fue solo implicarlos, o al principio sí fue solo implicarlos en el patrimonio, y luego sí superar esa idea e implicarlos más en los procesos de patrimonialización. Esto quiere decir otra cosa muy distinta, no es estar habitando un bien, un patrimonio, un espacio, sino ser parte de los procesos de patrimonialización que me involucran en términos de manifestaciones, de prácticas, etc. Con todas las cuestiones que esto implica también, ¿no? Porque en general lo que pasó fue que se trasladó una lógica objetivista a otra lógica objetivista. Digo, fiestas, celebraciones, rituales no son otra cosa que externalidades culturales que finalmente son materializables y se pueden convertir en productos también, digamos, ¿no? Ahora bien, digamos, esta entrada que habíamos dado a los usos sociales previamente nos podría llevar a esa otra entrada que yo mencioné al principio y que es muy antropológica, esa de pensar
digamos que los otros, esos otros que fueron evidentemente invisibilizados en el patrimonio histórico previamente, fueron sustraídos del campo patrimonial, pero sustraídos del campo social, cultural, político, etc., sustraídos en discurso, pero también en palabra, pero también sustraídos en cuerpos y sustraídos y extraídos de sus herencias y de sus historias, digamos, personales, ¿no? De alguna manera, esto es lo que intenta, por lo menos al principio, el patrimonio inmaterial, corregir, digamos, ¿no? Es decir, corregir de algún modo, digamos, autorizar, digamos, la presencia de las personas. Igual, corregir no significa use las otras misiones jesuíticas que están en Misiones, justamente de la provincia de Misiones, donde los indígenas guaraníes fueron parte fundamental de esas misiones, pero hasta el día de hoy no pueden ser parte, digamos, de la participación en el sentido de la implicación que yo vengo planteando. Entonces el patrimonio inmaterial llegó en cierta forma para corregir esas ausencias, los silencios adheridos a los bienes patrimoniales, visibilizar a aquellos sectores de la sociedad que habían sido relegados, digamos, pero se seleccionaron solo algunos grupos, particularmente los pueblos originarios, algunos marcados por otras condiciones étnicas como los afrodescendientes, digamos, pero tampoco todos los indios, tampoco todos los negros, algunos nomás, ¿no? Y ahí me parece que es muy importante introducir la noción de comunidad. Creo que esto es algo se dijo el primer día cuando participaron por acá los colegas. Para mí como antropólogo es un poco complicado el término comunidad, digamos, es un recurso que se utiliza un poco para traducir socialmente otro tipo de sociedades, digamos, ¿no? Sociedades indígenas, sociedades negras, digamos, pero que sin embargo esto llevó a que los propios expertos, los propios facilitadores, como se lo llama hoy, o sea nosotros, digamos, tengamos que interpretar o encontremos la forma de interpretar desde ahí otras lógicas y otras prácticas que no sabríamos cómo de alguna manera traducir y desde ahí incorporar la participación. Entonces, en el caso del patrimonio inmaterial, más que promover la participación, esta se volvió imprescindible, sí, necesaria para salvaguardar las manifestaciones. En realidad, ya casi en el patrimonio inmaterial a veces ya ni hablamos de participación, hablamos de salvaguardia. O sea, de la gestión comunitaria de la salvaguardia. Eso es otra cosa, no es ni siquiera la preservación, es cómo hacer para que una manifestación que está vigente en el presente continúe, digamos, hasta quién sabe cuándo, con discontinuidades, con lo que fuere. Entonces fíjense que es otra forma, ¿no? Ahora yo después quisiera, por ahí si da tiempo, volver a esta noción de comunidad que me parece bastante a veces compleja. Aquí tenemos, bueno, algo de que espiar acerca de la comunidad. Yo igual voy a dejar PowerPoint para que si lo quieren subir puedan ver estas cosas que son más complicadas y difíciles de plantear en la exposición, digamos, ¿no? Es decir, todas las posibilidades que hay para pensar la comunidad, digamos, que no es solamente una comunidad homogénea, universalizada, horizontalizada, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bien, entonces, una de las cuestiones la cuestión entonces comunitaria apareció en primer término, y la segunda cuestión que me parece interesante y amerita retomar es la cuestión del diálogo, digamos, ¿no? Es decir, porque de alguna manera el concepto de comunidad nos lleva inevitablemente, si aparecen los sujetos y los grupos sociales, al diálogo. Francisco Cruz es un antropólogo español, dice que hay que hablar de la metáfora del diálogo o del diálogo como metáfora. Él dice, bueno, hay que necesariamente tomar el diálogo como conversación, como intercambio de lenguaje, de encuentro con los otros, incluyendo no solo la voz, el diálogo, la conversación en esos términos como lo solemos hacer, sino las sensaciones, los cuerpos, las emociones, ¿no? Es decir, no habría posibilidad de dialogar si no fuera con todo lo que implica dialogar, los gestos, todo lo que hacemos, que no es tan difícil, porque en general en la participación, como vamos a ver ahora con algunos métodos, lo que privilegiamos es la voz del otro, la voz nuestra, o sea, el hablar, digamos, ¿no? Pero además él dice, ¿por qué hablar de metáfora? Porque supuestamente los objetos y bienes no suponen hablar, digamos. Sin embargo, él dice que podrían entrar en otras condiciones de aplicabilidad del diálogo. O sea, que los paisajes, los lugares, los edificios, las músicas, todos podrían entrar en otras formas de aplicación, digamos, del diálogo.
Entonces, así como el PCI introdujo la necesidad de la participación comunitaria, no por ello lo hizo a través de nuevos enfoques. Y ahora vamos a ver un poquito qué pasó con los métodos, digamos, de participación comunitaria. Cuando todo esto empezó, que casi es como un cuento hasta ahora, nos llamaron a los antropólogos y nos dijeron, incluso UNESCO fundamentalmente, y nos dijeron: ustedes tienen que hacer participar a la población con lo que ustedes saben hacer, los antropólogos, obviamente. Entonces nos dieron manuales de formación. Yo soy formadora de patrimonio inmaterial para UNESCO, y nos dieron sus manuales, que se habían construido seguramente en otros lugares, y nos dijeron: ustedes tienen que aplicar la cuestión del método antropológico. ¿Pero qué es el método antropológico? O sea, ahí no voy a dar una clase de antropología, obviamente, pero es mucho más complejo que, digamos, tratar de introducir eso que aprendimos en la universidad no sé, apenas, a poco, digamos, tratando incluso luego de hacerlo en trabajo de campo, en un contexto que vimos al principio de conmoción, de interpelación, donde hoy los indígenas, los campesinos, los movimientos sociales, los sectores populares nos dicen: ¿para qué viniste? No te necesitamos, o sea, nosotros sabemos lo que hacemos, digamos, es realmente complejo. Yo quería como comentar dos ejemplos claramente, digamos. Uno es el arte Kusigua en Brasil, digamos, al principio el FAR en Brasil, justamente para generar esa participación comunitaria, llamaba al antropólogo intermediario, el mediador. El antropólogo que había estudiado más a la comunidad, ¿no? Que de esto hay mucho, porque obviamente hace mucho, hasta ahora incluso, los que trabajan sobre todo con comunidades originarias tienen, digamos, como esa idea de que son los dueños de la comunidad, ¿no? Es decir, esa idea de que soy el propietario de esa comunidad porque sé todo de la comunidad. Pero todos nosotros sabemos que, los antropólogos particularmente, que esa es una traducción, digamos, que está filtrada y está interpretada por nosotros mismos, digamos, ¿no? Con lo cual no sabemos todo de la comunidad. Eso pasó justamente con el arte Kusigua entre los Wayapi de Brasil, digamos, que llegaron a ser patrimonio inmaterial de la humanidad por ese arte, digamos, con los datos que Dominica Loazo, antropóloga, entre comillas, había dado al IFAM. Incluso había contribuido a curar y a montar una exposición en el Museo del Indio de Río de Janeiro para justamente poner en juego esa intermediación, esa participación. Trajo a los indios, pero no trajo a todos los indios, trajo a los líderes, digamos, etc. Hasta que llegaron a patrimonio inmaterial. Y hasta ahí los abuelos de la comunidad incluso estaban bastante contentos porque la escuela, o sea, los jóvenes habían empezado a ir a la escuela. Y en la escuela estaban perdiendo lo Kusigua, digamos, lo Wayapi, digamos, ¿no? Pero resulta que después empezó a haber problemas y los conflictos empezaron a darse cuando efectivamente la comunidad empezó a tomar cuenta y a tomar decisiones acerca de lo que había pasado con esta idea de patrimonializar el arte Kusigua. Por ejemplo, empezaron a decir: el arte no es nuestro, el arte nos lo mandan los dioses, el arte viene de otras comunidades, nos lo prestan, ¿por qué debería ser patrimonio? Y ahí empieza a haber toda una cuestión de términos, incluso de palabras que no necesariamente coinciden. El otro ejemplo que yo quería poner muy rápidamente es el ejercicio de inventario de milongas. ¿Saben lo que es la milonga? Es esto. La milonga es el espacio donde se baila tango en la ciudad de Buenos Aires, particularmente, aunque se puede dar en otros lugares. Digamos, son los lugares locales, barriales, donde la gente va y baila, y donde muchos turistas extranjeros también bailan tango, que les gusta. Bueno, hicimos el ejercicio con 6 referentes milongueros. Allí está la prueba de que lo hicimos con el método antropológico. Pero fue dramático, porque esto llevó cerca de un año, con cámaras de foto, cámaras de video, que ni siquiera nosotras podíamos usar a veces. Y lo que era más complejo es que para ellos la participación comunitaria empezaba y terminaba en la oficina. Y para nosotros la participación comunitaria empezaba y terminaba en la milonga, digamos, que era lo que efectivamente teníamos que registrar, ¿no? Entonces yo me di cuenta en un momento que me estaba convirtiendo en profesora de la universidad con los milongueros. Algunos me decían: ese joven, por ejemplo, un día me dijo: basta, no vengas ni a la milonga, yo te lo escribo en la noche, yo sé lo que hacemos todos los días, ¿para qué vas a venir? O sea, ¿y por qué nosotros tendríamos que observar como vos observás
Y entonces el otro me decía, bueno, voy, hago un poco la entrevista y me voy a bailar. O sea, era toda una cuestión bastante disparatada en algún punto, pero interesante para pensar, ¿no? De hecho, escribimos finalmente nuestra propia visión porque ellos nunca quisieron escribir. Esto es interesante, el tema de la oralidad y la escritura. Todos creemos que la oralidad solo está entre los indígenas. No, la oralidad también es muy fuerte en los sectores urbanos y sobre todo en algunos sectores. Y además, cómo registrar danza, baile, digamos, o sea, o cómo hacer entrevistas a bailarines, digamos, ¿no? O sea, con lo cual, el método antropológico, les voy a decir la verdad, no sirve de mucho para estas cuestiones. Esto para que nos riamos un poco también, no, para algunas cuestiones sirve, pero el tema es que deberíamos pensar qué es la etnografía y eso ya nos lleva a la formación curricular, a cuestiones que de pronto no sé si tienen que ver efectivamente, digamos, con el patrimonio. Hay otros especialistas en patrimonio inmaterial, digamos, y ahí hay otra cuestión, digamos, ¿no? Es decir, que con esto de la noción de comunidad terminamos todos sin hablar de las disputas por el poder. En ese ejercicio con los milongueros, donde solo en la oficina estábamos con 6, las disputas por el poder eran increíbles. Llevaban más tiempo que todo lo demás que teníamos que hacer. Pero como la idea era que teníamos una comunidad de milongueros aparentemente homogénea, pero ahí empezaban a surgir otras cuestiones. El género, por ejemplo, la mujer por qué no tiene un lugar, o tiene un lugar de dominación por parte del hombre. Hoy en día con el feminismo es un tema, el tango o digamos el tema de las edades. Los viejos que dicen, no, nosotros aprendimos a bailar en el patio con la familia, los jóvenes que dicen, no, yo puedo pasar por la Universidad de las Artes a aprender danza y después ir a la milonga. O sea, toda una serie de cuestiones que no hemos considerado, jerarquías, etc. Otros expertos, y esto yo lo he discutido mucho en la provincia del Chaco, hace 2 años me tocó ir mucho al Chaco porque están con un proyecto en el Impenetrable, un proyecto más turístico que patrimonial, pero patrimonio se puso y dijo tenemos que hacer patrimonio también, porque ahí hay comunidades Huichí, comunidades Com, etc. Nada, ellos están más con la investigación y acción participativa, pero que tampoco, digamos, cuando nace el patrimonio inmaterial a nadie se le ocurrió pensar en la investigación y acción participativa, más en lo antropológico, pero no en la investigación y acción participativa, que como ya sabemos tiene raíces en el enfoque de Paulo Freire, que tiene que ver con los años 60, digamos, en comunidades visualizadas como oprimidas, digamos, ¿no? Con un énfasis puesto en la acción social, el control activado de las personas y sobre todo pensando en la posibilidad de que los sujetos dejen de ser pasivos, actúen, digamos, y transformen incluso en el contexto en el cual están. Yo me quedaría más en este momento con algunas otras visiones, digamos, que empiezan a surgir desde los propios grupos sociales, los colectivos. Por ejemplo, esta idea del lenguaje comunal, ¿no? Es decir, pensar en una forma de co-construcción, de co-creación, pero desde la propia comunidad, digamos, donde nosotros seamos un poco menos, tengamos menos injerencia de lo que efectivamente... De hecho, quienes hablan del lenguaje comunal hablan de los intelectuales indígenas con lenguaje comunal, digamos, y de los abuelos con voz autorizada, digamos, para autorizar a su vez ese compartir saberes comunitarios entre los intelectuales, indígenas, los otros miembros de la comunidad, un poco quienes están en esto plantean una actividad colegiada, pero además de descolonización, digamos, claramente de descolonización, ¿no? Claro, ahí tenemos varios problemas. Si volvemos a los mapuches decapitando monumentos, y decimos, ¿qué hacemos con esto, no? Yo no tengo la respuesta, digamos, pero parece como una interesante perspectiva, digamos, para considerar. Ahora, en esa perspectiva, solo estaríamos pensando que son las comunidades quienes toman la decisión de generar esos procesos participativos y que nosotros no sé qué lugar tomaríamos, no sé dónde estaríamos, como tampoco sabríamos, bueno, dónde estarían otros actores como el sector público, el sector privado, etc. En el patrimonio inmaterial el sector privado tal vez tiene menos presencia, pero no crean que tan poca presencia, porque cuando el sombrero de Baja Toquilla, por poner un ejemplo de acá, es patrimonializado, empieza a circular y a consumirse y a producirse en pos de un mercado, digamos, ¿no? Entonces ahí actúa también el sector privado.
En el caso entonces de UNESCO y de quienes están en el patrimonio inmaterial desde los lugares orgánicos más, digamos, para ellos, digamos, la vara está en ver cómo vamos a interpretar, cómo vamos a utilizar esas lógicas de uso y cómo vamos a dialogar entre expertos, facilitadores, gestores y comunidades. Ya no me queda tiempo, ok, voy a ir rápido. Bueno, esto me pasa por poner muchos ejemplos. Bueno, pero sí yo quisiera remarcar 5 cositas en función de esa gradación participativa en relación al patrimonio inmaterial. La primera es la agregación comunitaria más allá de los procedimientos burocráticos en pos de procesos de salvaguardia, no de participación solamente, sino de la salvaguardia. En segunda instancia, la relevancia dada por algunos facilitadores a la movilización social, percibida como un modelo de construir la participación y democracia. En tercer término, el diálogo como punto de inflexión crucial desde el cual se espera que los líderes o portadores, y cuidado con esa palabra portadores, demanden derechos, discutan prejuicios, lleven adelante políticas públicas, etc. En cuarto lugar, se procura aplicar una participación libre y consciente, digamos, considerando sí la estructura de gestión y las competencias de quienes están involucrados. Y finalmente, la toma de decisiones por parte de los sujetos y grupos involucrados. Bueno, un poco para ya terminar, porque no me quedan más que 5 minutos, yo puse al final de mi texto, el que mandé, una serie de preguntas acerca de quienes participan, qué entienden los distintos actores por participación, si la participación es solo pensar en espacios de consenso, cuáles son las estrategias, si es posible la participación como herramienta de actuación desde la cual elaborar políticas públicas, generar empoderamiento, justicia social, autorregulación comunitaria, etc. Bien, ahí yo quisiera tomar 3 cuestiones muy rápidamente. La primera es que en general en casi todos los planes y de ciudades y de patrimonio, etc., lo que prima es la primera, políticas de acceso, que a veces tiene bastante que ver con los usos sociales que ya mencioné, que es ofertar, acceder, dejar libre la posibilidad de entrar, de ingresar, digamos, al patrimonio. O sea, acercar la ciudadanía al patrimonio. Para mí eso no es participación, es simplemente una posibilidad de dar libre acceso, pero desde ahí la ciudadanía no incrementa el poder. Luego estaría la gobernanza participativa, y no me voy a quedar porque ya lo hablaron muy bien aquí los colegas belgas, y me parece que no tendría sentido. Digamos, claramente en América Latina no se ha puesto demasiado en juego, por lo menos para el patrimonio inmaterial, la gobernanza participativa, porque implica además una serie de alianzas con muchos actores al mismo tiempo y es bastante complejo, digamos, en ese sentido. Hay experiencias, sí, por lo menos en Buenos Aires, de algunas organizaciones, asociaciones civiles que se dedican al patrimonio material, que sí apostaron más por la gobernanza participativa, pero que no resultaron demasiado interesantes. El caso de Moller y Salva Floresta, etc. A mí me parece interesante, y para jugar con lo del lenguaje comunal, la última, que es la de la política de los bienes comunes, pero yo diría la política de lo común, digamos, ¿no? Donde se pondría en juego más grupos comunitarios con recursos, lógicas de acción, sistemas propios de gobernanza compartida, normas propias, donde se relega bastante el papel protagónico del Estado, donde de alguna manera el Estado es visto no como alguien que debe estar en primer término, y donde se podrían plantear maneras colectivas de gestionar esos recursos. Voy medio por la independencia de las comunidades, parece. No necesariamente, pero sí donde las comunidades, que no me gusta, insisto, la noción, los grupos sociales tengan una mayor participación. Hay un ejemplo que no voy a dar ahora, que es aquella fotito de un movimiento afrocultural en la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera fue por esa vía, digamos, ¿no? Y está funcionando bastante bien a pesar de las dificultades que genera no estar en alianza constante con el Estado, por ejemplo, con el poder público. Bueno, para terminar, voy a leer algo, así ya cierro. Algunos pensadores, sobre todo los decoloniales, hablan de una desobediencia de los sujetos, entendida como una forma de interpelar las estructuras, pero también de desmontar la autoridad universalizada que esos autores vinculan con la colonialidad del poder. En esta perspectiva, la desobediencia no es tan solo un acto espasmódico reactivo, donde los sectores poderosos miran con cierta displicencia,
sino un proceso que acabaría erosionando la autoridad y el poder. Efectivamente, parece poco probable que el patrimonio cultural se corra totalmente del carácter institucional que lo ha forjado para aceptar o promover procesos participativos desobedientes. Incluso en el caso del patrimonio inmaterial, donde los modelos parecen flexibilizarse, priman estrategias comunitaristas en general y muchas veces despolitizadas. En consecuencia, así como Ayer plantea el descentramiento del sujeto, es decir, un sujeto que se expresa, toma iniciativas, ocupa espacios, podríamos especular que en el campo del patrimonio esto solo será posible si los mismos procesos de patrimonialización acaban descentrándose. Gracias. Claro, vamos a ver entonces qué inquietudes ha suscitado todos estos comentarios, todas estas ideas que nos ha presentado Mónica. Saludos. Mónica, una consulta. Nosotros trabajamos desde el municipio de Cuenca con espacios patrimoniales. Trabajar bajo espacios patrimoniales dentro de una ordenanza que las protege a veces encierra la posibilidad de habitar esos espacios que ya posterior a la restauración se vuelven espacios vacíos. Como antropóloga, tú hablas del tema de las políticas de lo común. Hemos tenido diferentes experiencias y realmente hay esta idea de que estos espacios patrimoniales deberían crear resiliencia con sus medios entornos, pero en realidad deberían producir resiliencia con los espacios inmediatos, no como que reconectarse. Pero hay un desenamoramiento con lo público, porque justamente la regularización sobre los bienes inmuebles y el tema patrimonial crea este desencanto. ¿Qué dinámicas, como experiencia de los procesos tienes tú? Nosotros hemos ejecutado diferentes cosas. La gente, le decía a José, que es mi compañero, que cada vez que todos los exponentes han mostrado algo, los verificables de las mesas ciudadanas, no hay más de 15 personas en las mesas de diálogo. Y eso es un conflicto, porque por más que uno como funcionario público intenta convocar, la gente se encuentra en otras dinámicas. Hemos hecho dinámicas como salir a campo e ir tienda por tienda, panadería por panadería y preguntar, y nos encontramos como que la gente necesita una sala de velaciones. Entonces, para ellos lo que necesitaría como monedas es una sala de velaciones. Entonces, es como uno se encuentra con esto. ¿Qué posibilidades encuentras? Porque en realidad, la visión de lo público con los inmediatos entornos no logra quedarse en él. Bueno, hay varias cosas ahí, no sé si voy a poder responder a todo, pero la primera cuestión que me parece interesante es esto de que solo trabajamos con 15 personas, o 6 en el caso de los miro mucho peor, digamos, porque no vimos a todos todo el tiempo. El problema, ese es un problema claramente antropológico, si lo pones digo, desde términos metodológicos, los antropólogos nunca trabajamos con toda la comunidad, digamos, y ese es el problema, digamos, justamente porque la comunidad no es horizontal, la comunidad, y además la comunidad cambia de pensamiento todo el tiempo, es ambigua, es contradictoria, digamos, pero además uno suele hablar con aquellos con los cuales logra tener entrada, tener autorización, digamos, para la entrada, ¿no? Después está el interés de los propios referentes, miembros, a mí me gusta portadores, que se interesan efectivamente por estar, digamos, en estos procesos, digamos, ¿no? Participar de estos procesos. A mí me parece que hay un problema con el campo del patrimonio en particular, porque el campo del patrimonio tiende a extraerse de la vida cotidiana, y entonces lo que estamos proponiendo son procesos participativos por fuera de la vida cotidiana. Digo, yo voy a poner un ejemplo de cuando era joven. Era joven y tenía muchas ilusiones, ¿no? Entonces estaba haciendo, como les dije, mi tesis de doctorado, y un día tuve la posibilidad de trabajar con arquitectos, sociólogos, etcétera, en un equipo interdisciplinario sobre estos conventillos que mostré. Yo tenía toda la información, digamos, tenía mucha información, porque había estado haciendo trabajo de campo, efectivamente, como buena antropóloga clásica, durante, no sé, 10 años, en el mismo barrio. Me quedaba todo el día, era una locura, digamos, ¿no? Eso después uno ya lo deja hacer a veces, pero lo hace de otra manera, pero digo...
Y fue muy interesante que iniciamos un proceso participativo, digamos, en pos de rehabilitar estos conventillos. Pero lo primero que había que hacer era que no los desalojaran, porque estaban en proceso de desalojo porque eran privados. Entonces los reunimos, dijimos, bueno, que vengan todos a una gran asamblea. Vinieron 100 personas. Yo estaba chocha, dije, ay, qué suerte. Esta es la magia de la participación, digamos, ¿no? La ilusión de la participación. A la segunda reunión vinieron 70, 80, pues bajaba un poquito, pero no tanto. Hasta que les dimos garantías de que el alcalde no iba, digamos, mejor dicho, no iba a autorizar la venta, pero al mismo tiempo iba a comprar los conventillos para que efectivamente no los desalojaran. Ahí les dijimos, bueno, ahora hay que armar una mutual, porque necesitamos, para que el alcalde nos crea y esté todo bien, hay que hacer una cosa de jurisprudencia, generar una organización civil, digamos, bueno, la figura era la mutual. Y necesitamos 20 miembros que participen de esa mutual. Eso fue impresionante, de los 100, 150 que venían constantemente, vinieron 20. O sea, cuando dijimos eso, vinieron 20. Y ahí lo que yo me di cuenta con el tiempo es que en realidad la población lo que quería era que no nos desalojaran. Y lo que nunca pudimos resolver fue la cuestión de la rehabilitación, porque después de eso venía la rehabilitación, la puesta en juego de la tipología del conventillo, que tenía que ser tradicional, que no sé qué, y la antropóloga iba y ponía el cuerpo y les decía, bueno, cambien de lugar tal cosa, porque no sé qué. Y después hacía la entrevista y le preguntaba, ¿cómo le fue? No, bueno, se me cayó porque si me hubieran dicho Durlock, no, se me cae, se me derrite, me hubiera ido a un departamento de estos que dan de vivienda de interés social. Es complicadísimo, digamos, ¿no? Y ahí yo empecé a perder la ilusión por la participación comunitaria. Escribí algo incluso sobre eso, hasta que volví a la participación años después con el tema del patrimonio inmaterial. Entonces, no es tan fácil porque lo patrimonial y nuestras ideas sobre lo patrimonial suelen extraerse de la vida cotidiana. Cuando alguien vive en un lugar, como yo que vivo en una casa de 1920, digamos, tiene ciertas prácticas, ciertas formas de apropiarse de ese lugar y del barrio, y del contexto, etcétera, que no tienen que ver con todos mis amigos los arquitectos y no arquitectos de preservación, etcétera, que están en el gobierno, que cada tanto me los encuentro en algún lugar. Ahí empezamos a tener registros diferentes, ¿entiendes? O sea, ni siquiera yo como antropóloga puedo estar en el mismo registro que ellos. Entonces es difícil de resolver esto que estás planteando. No me acuerdo que otra cosa dijiste al final que me pareció genial, que te iba a responder, me lo olvidé. No, pero había algo más que dijiste al final de todo, no la resiliencia, sino algo más al final fue. Claro, los usos que pueden hacer obviamente pueden ser distintos a los usos, digamos, que Claro, lo público, eso era, ahí está. Lo público en realidad no es solo el Estado, lo público somos todos. Ese es el tema, ¿no? Pensamos finalmente que lo público es el poder público y que el poder público es el Estado. El Estado indudablemente es un actor importante, está claro. Ayer veíamos cuando estábamos en el Instituto de Patrimonio como hay normas, reglas, o en los lugares que pasamos, como hay normas, reglas, políticas públicas, etc. Ahora, el problema es cuando el Estado solo tiene un rol protagónico y los vecinos o ciudadanos, o como lo llamemos, no tienen ese lugar. Por eso yo decía lo de las políticas de lo común, pero ahí hay que ver, ¿no? O sea, porque, digamos, los casos como Basta de Demoler, que fue una organización civil que ahora está en decadencia, trabajaba mucho la relación con el Estado, reclamaba al Estado y desde ahí iba al barrio y del barrio al Estado, sin incluir mucho a los actores privados, porque justamente los actores privados eran los que vendían la casa, digamos. Pero tal vez en comunidades más empoderadas, más autonomizadas, en el caso de los afrodescendientes, que tienen un lugar que les dio el Estado, pero que a partir de ahí empezaron a generar sus propios espacios de articulación, de acción. Son ellos los que están tomando decisiones sobre qué hacen y no hacen ahí adentro, al punto tal que incluso se tienen que comprar hasta la lavandina para limpiar el lugar, digamos, ¿no? Pero con sus propias normas, con sus propias regulaciones. Yo creo que no hay recetas además para esto. Cada ejemplo puede ser como un método diferente, ¿no? Que puede funcionar en un método diferente, me parece. Bien, buenos días,
Mónica, qué gusto. Alguna vez tuvimos una conversación en Quito, en ese gran seminario que hubo de patrimonio cultural inmaterial. Mónica, qué gusto haberte escuchado hoy día. Mi pregunta va hacia una temática directa. ¿Qué estamos entendiendo por comunidad? Porque la comunidad no es lo propio. Y a mí me dio una referencia de grupos autocentrados en lo propio. La comunidad, en términos de lo que han sido poblaciones quichuas y otras poblaciones indígenas, pueblos indígenas aquí en Ecuador, es más bien servicio. Y eso es otra cosa. Y son relaciones de reciprocidad. O sea, es saber servir al propio y al diferente dentro de ese mismo escenario de población. Entonces, eso nos da un marco de poder visualizar la comunidad también desde otra perspectiva, desde otros significados, de otra semántica, podríamos decir, también en términos lingüísticos y antropológicos. Pero claro, no hay una comunidad, hay varias. Y esto no nos llevaría, y aquí va la pregunta, a pensar ya no solamente en el patrimonio cultural, sea material o inmaterial. Esa división medio cartesiana también es un poco rara, ¿no? Y que no es que beneficia necesariamente, hay que empezar a superarla. Hablar ya de patrimonio intercultural. Bueno, hay alguien que habla hace rato de lo intercultural como una caracterización, que es Néstor García Canclini. Y de hecho, si buscan en Facebook una de las últimas charlas que dio, apenas a días de cumplir 80 años, el Museo Reimaginado en Oaxaca, plantea esto, que hace años, efectivamente, el último libro que le sacaron, que es una compilación de todos sus libros y obras, digamos, él dice que lo intercultural sería lo que finalmente caracterizaría. Lo que pasa es que tenemos un problema con lo intercultural como noción, además, ¿no? Es decir, hay otros autores que dirían, bueno, si lo ponemos en términos de esto de discutir con las diferencias y sobre todo poner en primer plano las desigualdades, yo creo que la palabra es lo de menos, digamos, podemos usar interculturalidad sin problema. A mí lo que me preocupa es que no tengamos en cuenta, además de las diferencias, las desigualdades. Efectivamente, de acuerdo contigo, o sea, no hay una sola comunidad. Y lo que pasa es que yo dije de entrada, yo no acuerdo con la noción de comunidad, pero no tenemos otra y la hemos hasta naturalizado en algún punto. Y esto tiene que ver con que el patrimonio inmaterial se empezó a dedicar a las comunidades originarias, y hubo pensantes, cabezas pensantes que dijeron los indígenas se manejan en base a sistemas de normas, reglas o prácticas vinculadas a lo comunitario. Obviamente que hay muchas formas de construir comunidad, y estoy de acuerdo contigo que tiene más que ver con las relaciones y las formas de repartir. Por eso yo decía por ahí esto del lenguaje comunal y esta forma de discutir más desde el lugar de los intercambios y las interacciones, sin usar tanto la palabra comunidad. Lo que pasa es que esto pasa como con el patrimonio inmaterial cuando se habla de preservación, ¿no? Y nadie deja de decir preservación, a pesar de que hubo muchas discusiones, digo, como un ejemplo cualquiera, digamos, ¿no? Lo mismo está pasando con el patrimonio inmaterial. Bueno, comunidad, aunque todos estamos en desacuerdo con la palabra comunidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay que revisar eso, y que en función de esa revisión hay que revisar la participación, claramente, porque en general los procesos participativos parten de esa idea de igualdad, de esa idea de relaciones más horizontales, donde no parece haber intercambios conflictivos, ni jerarquías ni desigualdades, digamos, ¿no? Uno lo puede ver en las conmociones de estos últimos tiempos en nuestros países, que no es así, que efectivamente hasta hay disputa por el poder dentro de las mismas supuestas comunidades igualitarias. Eso permitiría empezar a pensar y a repensar la participación. Pero no tengo mucha más respuesta que esa, digamos, ¿no? O sea, creo que es para seguir pensando. Bueno, Mónica, con respecto a lo que María José decía, yo creo que hay una especie de desencanto, sobre todo en los grupos de trabajadores de la cultura en la ciudad. Por 10 años se crearon muchas expectativas con la creación del Ministerio de Cultura, con la gestión cultural
de la municipalidad, pero no se recibió absolutamente nada en beneficio. La gente no fue incluida, o sea, no hubo un proceso de inclusión. Entonces, este desencanto hace que, si están preparando la agenda de cultura, los actores y gestores culturales no quieran participar. Yo les he preguntado por qué no quieren participar, porque está mediado por la política, porque es una concejal tal la que dirige esto, porque allí están solo sus amigos, porque ella sí. Entonces, es un tema de desencanto y es muy serio porque ya han entrado en el proceso de, pasando por la indiferencia, han llegado al proceso, a la etapa de desprecio. Entonces ya no hay este amor, esta intención. Hay muy pocos grupos que se integran y trabajan individualmente. En este último tiempo yo he tenido contacto con las manifestaciones de patrimonio material que tiene la ciudad y me puse a investigar un poco en uno de ellos que se llama el Pase del Niño Viajero, que se da el 24 de diciembre todos los años y que es un desfile que integra más o menos a 50.000 personas. De lo que he podido averiguar, la señora que prepara los refrigerios dice que hace 50.000 panes, 20.000 fundas de caramelo, o 30.000 más o menos, entre 20 y 30.000, que gasta alrededor de, no sé, 300 sacos de harina para hacer los panes. Bueno, es una inversión muy grande que ella hace, esta señora, con donaciones de productos, no de dinero. Bueno, esta manifestación nació hacia mediados del siglo XX con ocasión de que una escultura de niño viajó a Roma y luego a Tierra Santa como un sacerdote muy reconocido aquí y luego le hicieron esta pasada. Pero esta vino a reemplazar la verdadera pasada que se hacía aquí en Cuenca como niño desde la época de la colonia, que se hacía el 6 de enero. Y le restó importancia al punto de que el 6 de enero ahora es un desfile de disfraces, que nada tiene que ver con el 6 de enero, que es el Día del Rey, y que antiguamente el desfile de disfraces se hacía el 28 de diciembre. Bueno, lo que quiero decir es que ahorita no solamente hay un niño viajero, hay dos, hay un original y una réplica. El original está con la familia que heredó del padre de sacerdote, y la réplica está con la curia. Llega muchísimo dinero del exterior y muchísimas limosnas y se concentran todas en la curia. Y la institución, el municipio, el gobierno, el ministerio, se alinean con la curia y no con el grupo social que lo mantuvo durante 60 años. Entonces ahora hay dos niños que salen en una pasada con dos grupos diferentes, imposibles de conciliar porque los unos dicen que los otros quieren plata, los otros dicen lo mismo, la verdad es que están divididos, y lo que hemos podido ver es que inclusive se está queriendo patrimonializar a nivel mundial esta manifestación, y de todos los elementos que yo he encontrado no existen, digamos, no existirían posibilidades porque no tienen los atributos como para ser un patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo conciliar estos dos grupos que se han dividido en una sola manifestación y se han puesto en los extremos, donde la voz cantante tiene el obispo y las otras personas son invisibilizadas? Bueno, primero que nada quiero decir que respecto al lo primero que dijiste, hay contextos, digo, ¿no? O sea, el desinterés, no interés, etcétera, depende mucho de los contextos, de los procesos históricos. En ese sentido, bueno, Ecuador tiene procesos históricos determinados, Argentina otros, y así podríamos continuar, y entonces hay un describimiento de la política en general, pero digamos, yo creo que la política no es solo la política partidaria, sino que lo que hacemos nosotros es político, digamos, el patrimonio es un campo político, digamos, cuando uno trabaja con colectivos sociales está trabajando en política, aunque no sea la política que uno generalmente menciona. Respecto, digamos, de lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial y manifestaciones del tipo que vos planteás, digamos, a mí me parece que se ha puesto mucho el eje en la fiesta como producto y no en todos los procesos, digamos, que hay previos y posteriores, digamos, que involucran a la población. Por eso a mí me gustó mucho el ejemplo aquí que me dio Jorge el primer día acerca de la minga, digamos, y
otro caso del carnaval, creo que fue también, que utilizaron, digamos, para trabajar, digamos, con la población, ¿no? Porque de alguna manera es retomar algo de esas prácticas que hoy se dan en llamar patrimonio inmaterial, que como decía el señor que estaba por allá, ya, digamos, yo hasta desistiría de esa noción, digamos, es tomar en cuenta esas prácticas, digamos, justamente para trabajar una serie de cuestiones que tienen que ver con el colectivo, digamos, involucrado, implicado, no solo en la práctica, sino en otras cuestiones, como era en este caso, que tenía que ver más con la vivienda, con esas cuestiones, ¿no? Entonces, digo, me parece que ponemos mucho el eje en si sale o no sale el niño, y si, digamos, se hace por acá o se hace por allá, y en qué fecha se hace o en qué fecha no se hace. Y en realidad a mí me parece incluso que si uno está en el poder público, esto no lo digo solo yo, lo dice mucha gente, digamos, si uno llegara al gobierno de una ciudad, por ejemplo, digamos, lo primero que tendría que hacer es saber qué es lo que se está haciendo y acompañar más que, digamos, a mí no me preocupa mucho si hay dos fiestas, si hay dos celebraciones, digamos, sí me preocupa si hay una que se visibiliza y otra que no se visibiliza, pero digamos, en términos de si hay 2, 3, 4, 5, bueno, la población necesitó eso y en todo caso no está mal si es así, digamos, ¿no? Entonces, conciliar, yo no sé si conciliaría, no sé si pondría en diálogo, tendría que ver el caso, digamos, tendría que ver hasta dónde tiene sentido o no tiene sentido. Sí, por ahí generar una política, un proceso de acompañamiento donde se visibilicen o se tomen en cuenta o se acompañen, digamos, todos los procesos. De ahí a patrimonializar, yo cada vez que me llaman en Argentina, casi nadie busca patrimonializar nada. Si miran un poco el mapa de lo patrimonializado en el mundo, Argentina creo que es de los países que menos tiene, digamos. Porque además los casos el caso Quebrada de Humahuaca fue un desastre total, digamos, ¿no? Ahí hay un tema de participación que fue dramático, hacer unos talleres, esto que mencionaban recién por ahí, talleres de 3, 4 personas en un pueblito, no sé qué, decían participamos, y después iba la que luego fue senadora y mostraba la misma diapositiva en todos lados, la gente supuestamente participando, no habían sido parte de la toma de decisiones, que no es lo mismo que participar. La toma de decisiones es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, claro, las tierras se habían vendido a cualquiera, se hicieron hoteles con spa, boutiques, no sé qué, están vacíos todo el año prácticamente, salvo en enero y cariño cuando viene el carnaval, y después, bueno, chao, ¿no? Y ahí incluso los pobladores tienen que trabajar en los hoteles y además hacer el carnaval. O sea, mano de obra esclava, como digo yo, haciendo carnaval al mismo tiempo que siendo servicio de los hoteles, pero no hay opción, digamos, ¿no? Bueno, problemático, digamos. Entonces, digo, yo generalmente cuando las provincias, que son las que más buscan la patrimonialización a nivel mundial, o los grupos, algunos grupos como los payadores, por ejemplo, nos llaman para decirnos, bueno, queremos llegar a UNESCO, no sé qué, yo digo, no es necesario, no hace falta. O sea, con que podamos generar procesos de salvaguardia de aquello que ustedes quieren efectivamente seguir mostrando, seguir identificándose, seguir representándose, ya está. Digamos, eso ya es un paso increíble, porque también está la otra cosa, llegamos a un eco y después resulta que no pasa nada, digamos, en la población, ¿no? Entonces, digo, me parece que es trabajar sobre los procesos justamente de salvaguardia, no sé si juntarlos, a lo mejor sí, a lo mejor no. No hay una respuesta, me parece, así taxativa para eso, ¿no? Me parece.